Hola, buenos días. Vamos a dar un par de minutos para que más participantes se vayan uniendo a la reunión y empezamos. Gracias. Muy bien, pues empezamos. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de ITEQIA de título Mejora la productividad de tus desarrollos a medida mediante inteligencia artificial. Como siempre, queremos agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas y que estéis aquí con nosotros. Para quienes no nos conozcáis, ITEQIA somos una consultora tecnológica y nos dedicamos a crear y operar soluciones digitales a medida, principalmente con tecnologías Microsoft. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado y somos Solution Partner de Microsoft certificados actualmente en las áreas de Modern Work y de Digital and App Innovation Azure. Hemos llevado a cabo servicios en más de 200 organizaciones de todo tipo de sectores y al final somos expertos en tecnología. O sea, al final nuestra idea, nuestra misión es ayudar a las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector o localización, a generar valor con la tecnología. Nuestra actividad principalmente reside en España, pero también tenemos proyectos a nivel internacional. Tenemos oficinas en Barcelona, Madrid y Málaga. Y actualmente somos un equipo de más de 50 personas. De entre sellos y certificaciones, comentar que Plimsoll, empresa que realiza análisis de mercado y con sede en Reino Unido, reconoció a ITEQIA dentro de su top 25% de mejores empresas de software en España en 2023. Y respecto a nuestros servicios, tenemos 4 líneas de negocio, como veis aquí. La primera de ellas se dedica a desarrollar software a medida, desde el concepto del software hasta la operación del mismo. Después tenemos una línea de soluciones de mercado, en este caso de Microsoft, donde podemos encontrar soluciones de Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform y más opciones. Y también tenemos una línea de inteligencia artificial y datos con Power BI, Fabric y Copilot como actuales protagonistas. Por último, y dada nuestra experiencia en el sector, hemos lanzado una nueva línea de negocio dedicada a la gestión del talento. Conocida ITEQIA como organización, repasamos el contenido de este webinar. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar la productividad de nuestros desarrollos a medida con inteligencia artificial y en el que nuestro protagonista absoluto será GitHub Copilot. Comenzaremos viendo qué es este producto de Microsoft y sobre todo, y una vez transmitida su razón de ser, pasaremos a ver casos de uso y un par de demos que nos permitirán ver a GitHub Copilot en acción. Acabaremos con unas conclusiones y tendremos unos minutos para comentar vuestras preguntas. En cuanto a las preguntas, podéis ir escribiéndolas en el chat del webinar durante el transcurso de la presentación, en el momento que queráis, y las iremos atendiendo en la medida de lo posible. Por último, recordamos que la sesión está siendo grabada y mañana os enviaremos un enlace a dicha grabación.
Antes de empezar, comentaros que seguimos realizando formaciones online mensuales y exclusivas para nuestros clientes del servicio Cloud Assist. Son formaciones de 2 horas y como veis, la semana que viene, el día 27 de marzo, tendremos la sesión en cuestión de este mes titulada Potencia tu productividad con Microsoft Teams y Copilot, ¿vale? Donde veremos cómo sacarle el jugo a estas dos herramientas a la vez. Para ser invitados a esta formación se requiere tener contratado uno de los planes Cloud Assist de Itekia. Estos planes incluyen, aparte de esta formación online, a un gestor que os ayudará de forma proactiva con vuestra transformación digital y que os auditará la seguridad de vuestras empresas, entre otras prestaciones. La diferencia entre los planes es la posibilidad de tener más o menos horas, mayor o menor volumen de horas precontratadas de un equipo técnico para resolver vuestras incidencias con cualquier producto de Microsoft y la posibilidad de contratar horas aparte de nuestro equipo según las tarifas que correspondan a cada plan. En resumen, y como imaginaréis, a mayor cuota del servicio Cloud Assist, del plan Cloud Assist, más horas precontratadas tenemos disponibles y mejores tarifas para extender el equipo también tendremos disponibles. Y ahora sí, vamos a ver qué es GitHub Copilot. Dani, perdona, estás en silencio. Perdón, sí. Perdón, sí. Yo explicaré un poco qué es GitHub Copilot paso por paso, empezando con GitHub. ¿Qué es GitHub? ¿No? Para los que no lo sabéis, es una plataforma de desarrollo que permite subir código, permite almacenar, crear y gestionar código. Es propiedad de Microsoft desde 2018 y principalmente se usa para alojar código abierto. No solo tiene código abierto, pero mucha parte del código que aloja es de código abierto. Es uno de los mayores repositorios de código fuente del mundo. Entonces es un sitio muy importante a la hora de tener código que tiene muchos proyectos, muchos de código abierto. Pasando a los copilots, ¿en qué consisten los copilots? Los Microsoft Copilots. Pues son una familia de inteligencias artificiales generativas que ofrece Microsoft con diferentes licencias y opciones, que consisten sobre todo en el concepto este de copilot, de asistente o de ayudante, en que tienes como una ventanita al lado de tu programa principal y le vas consultando cosas o le vas preguntando cosas y también afecta sobre el programa que estás utilizando en ese momento. Y eso también, el programa que uses, eso depende del copilot que estés usando en este momento. Entonces, sabiendo estas dos cosas, ¿qué es GitHub Copilot? Pues es una inteligencia artificial que genera código especializada en completar código y en programación automática que ofrece Microsoft y GitHub. ¿Qué funcionalidades tiene? Bueno, en GitHub Copilot puede generar código a partir del lenguaje natural o comentarios. Puede describir código en inglés. Puede traducir código entre lenguajes diferentes de programación. Y, bueno, puede autocompletar código basado en el proyecto donde estés. También te permite crear unit test. Mucha gente, programadores, lo acaban usando a nivel de autocompletar, porque así es una manera más orgánica de trabajar con él, en la cual tú vas escribiendo y GitHub Copilot te propone código nuevo a partir de lo que ya has escrito y del resto del proyecto. GitHub Copilot se puede usar con diferentes modelos de IA. Principalmente hay Anthropic Clouds, OpenAI, la familia de OS, OpenAI, la familia de GPTs y Google Gemini. El modelo a usar depende de la licencia que tengas de Copilot. Y los IDE soportados actualmente, oficialmente, son Visual Studio Code, Visual Studio, NeoBeam y JetBrains. Nosotros principalmente lo usamos con Visual Studio Code o Visual Studio. No sé seguro si puede ser que haya soluciones no oficiales que también puedan conectarse con otros IDEs, pero bueno, estos son los que están reportados como oficiales para usar.
¿Qué requisitos tenemos para poder usar GitHub Copilot? Bueno, primero, una cuenta en GitHub. Sin una cuenta en GitHub, pues no puedes usar GitHub Copilot. El siguiente requisito, pues evidentemente, es una licencia válida, asignada. Después ya hablaremos de las licencias, pero tienes que tener esta licencia asignada a tu cuenta de GitHub. Una vez tienes estas dos cosas, necesitas el plugin de GitHub Copilot instalado en tu IDE de preferencia. Y en ese plugin tienes que hacer login con la cuenta de GitHub que está asociada con la licencia. En caso de empresas, esta cuenta de GitHub también debe ser parte de la empresa que ha comprado la licencia, si no, no funcionaría el Copilot. Entonces, perdón. Esto es la idea general de GitHub, pero ahora os hablaremos un momentito de un caso de uso que hemos hecho en Itekia porque nosotros somos somos grandes defensores de la IA, pero en este caso, para nosotros mismos, queríamos analizar como de utilera, como de cuánto tiempo nos hacía ganar durante el día a día, ¿no? Y si realmente, pues, claro, estas licencias actualmente se pueden hacer pruebas con una licencia gratuita, pero bueno, cuando empezamos no había esta licencia gratuita, eso ya lo veremos después. Entonces queríamos saber si, bueno, si valía la pena el coste de estas licencias. Entonces decidimos hacer una prueba dentro de Itekia con una serie de programadores, así un número reducido, para ver los resultados. Si se ganaba tiempo, si no, o qué se opinaba. La prueba que hicimos es que tenemos varios desarrolladores que tienen GitHub Copilot y que tienen tareas asignadas. Estas tareas se estiman y se ve el tiempo que, si calculamos, que tardaremos en realizar estas tareas. Estos desarrolladores pues acaban las tareas usando GitHub Copilot, implementando el código, y al final de acabar la tarea, pues escriben el tiempo real que han usado a la hora de completar la tarea. De esta manera, pues tenemos, tenemos un valor claro de, vale, el tiempo que en teoría deberíamos haber tardado es el estimado, que esto puede ser más o menos exacto, pero en general, pues es una buena orientación. Y al final, usando GitHub Copilot, pues el tiempo que hemos tardado realmente es esto. Así vemos si hemos mejorado el tiempo. También a la hora de reportar, dejamos que la gente pusiera comentarios porque también puede ser, claro, se puede dar el caso, por ejemplo, de que alguien tarde mucho menos y resulte que no es porque GitHub Copilot, es que la tarea estaba mal estimada, ¿vale? Así pues se puede poner comentarios porque así lo tenemos en cuenta y no lo consideramos para cálculos de mejoras, ¿no? Pero bueno, hemos hecho esta prueba durante casi 2 años, ¿vale? Lo hicimos en 2023 y 2024. Entonces, en el 2023, bueno, teníamos una serie de resultados que calculamos los tiempos y el resultado fue el siguiente. Les mostramos aquí. Empezamos en marzo y vemos que los porcentajes de mejora de tiempos pues oscilan entre 1 y 10%. Vemos 5, 10, 2, 3,5, en fin. También los participantes fueron variando en función del mes, ¿no? Hay gente que se iba, hay gente que no le gustaba mucho y lo dejaba de usar, en fin, hay gente que de golpe las reasignaban a un sitio que no lo podía usar, en fin, eso iba cambiando durante el tiempo. Estos resultados, evidentemente, parece una mejora que ya, bueno, es una mejora de tiempo, ¿no? Pero claro, no son tampoco revolucionarios, digamos. Entonces nos preguntamos un poco por qué, ¿no? Y vimos que este primer año igual había una serie de razones por las cuales estos tiempos no eran tan buenos. Para empezar, bueno, esta gente, en este primer año había muchas personas que estaban realizando muchos proyectos a la vez. Esto es relativamente normal, pero bueno, es verdad que cuando estás trabajando en varias cosas a la vez, pues cuesta más centrarte, cuesta más tener toda la información y bueno, eso es verdad, ¿no? Entonces, eso puede ser un factor de que bajase un poco los tiempos, o sea, que bajase un poco el porcentaje de mejora. Después, en estas primeras pruebas había muchos desarrolladores junior, que hay, decíamos, siempre hay desarrolladores junior que son muy buenos, pero la experiencia es un plus siempre, es un añadido y bueno, y hay veces que un desarrollador más senior igual te sabe sacar más jugo a las tools y a las herramientas que tenemos, ¿no?
Después, mucha gente que estaba usando GitHub Copilot en este primer año estaba intentando arreglar bugs, defectos. Y los defectos, por su naturaleza, son complejos, son difíciles de encontrar, son difíciles de arreglar. Y en este caso, pues GitHub Copilot a veces no ayudaba tanto como en otros casos. Después también, al ser también desarrolladores junior en muchos proyectos, las tareas reportadas a veces no eran tantas como esperaríamos, ¿no? Al mes debería haber unas aproximadamente 160 horas reportadas, estimadas, ¿no? Y a veces que teníamos muy pocas horas reportadas realmente en las que se indicaba que había una mejora. Claro, si a mí me dicen que un programador, pues solo hay 2 tareas que son 10 horas estimadas, que al final han sido 4, ¿no? Vale, la mejora es importante, pero yo solo sé esta información. El resto de tareas asumo que no hay mejoras o que no han sido destacables como para mencionar en este reporting. Este primer año, si hacemos la mejora ponderada por los participantes, obtenemos una mejora media del 6%. 6% está muy bien, pero pensamos que, bueno, eso no es revolucionario, ¿no? O sea, está muy bien, nadie lo duda, pero creemos que se podría hacer mejor. Entonces, seguimos haciendo pruebas con GitHub Copilot en 2024. Y aquí están los resultados 2024, donde hicimos algunos cambios. Y aquí, como veis, los números son mucho mejores y empiezan a ser ya espectaculares. Y van desde el 10% hasta casi el 20%. El mejor resultado es el 19,29%. El número de participantes ha disminuido, pero lo explicaremos porque también creemos que estos resultados son mejores. En este año, la gente que usaba GitHub Copilot solía estar focalizada en un solo proyecto. No todos, pero muchos estaban solo focalizados en un solo proyecto, con lo cual hacía más fácil que tuviesen mejores conocimientos, que se enterasen mejor del proyecto y de que entendiesen mejor también si GitHub Copilot ofrecía código bueno o no, y también lo pudiesen iterar e ir preguntando y mejorando para tener código realmente que fuera útil. Después, estos desarrolladores eran seniors. Lo dicho, hay desarrolladores juniors muy buenos. Tenemos varios en la empresa. Pero ser senior, muchas veces la experiencia pues, te da más herramientas simplemente mentales de maneras de trabajar que hace que sea más fácil que consigas mejores resultados si te dan las herramientas correctas. La mayor parte del tiempo de estos desarrolladores estaban haciendo códigos nuevos o unit testing. Y para estas 2 tareas, GitHub Copilot ha demostrado que funciona muy, muy bien. ¿Vale? Hay muchas mejoras de tiempo, ahorras trabajo y realmente se nota. Es una gran diferencia. Y después, eso, también al ser más seniors y también tener un proyecto más asignado sin tener que ir pasando de un sitio para otro, para ellos también era más fácil reportar con regularidad, con lo cual teníamos más horas reportadas y podemos ver más pues, las mejoras finales que consideramos con Copilot. Este segundo año, ponderando estos valores, hemos conseguido una mejora media de 14,62%. Este valor, pues, consideramos que es mucho mejor, mucho más realista y, bueno, demuestra que con GitHub Copilot conseguimos realmente mejorar estos tiempos y ayudarnos en el día a día en el trabajo. Las conclusiones de todo este estudio es que, bueno, primero de todo, que solo la tool no es suficiente. ¿Vale? Ya, como hemos dicho, los mejores resultados se dan cuando el desarrollador también es un poco mejor, ¿no? Con más experiencia, con más bagaje, ¿no? Gente más senior. Y entonces, bueno, esto está bien creo que es importante indicarlo, ¿no? De que, como ya hemos dicho, el GitHub Copilot y los copilots en general están hechos para ayudar a la gente, no para reemplazar a la gente, ¿no? O sea, entonces, una persona que trabaje bien sacará mucho rendimiento de Copilot. Una persona más estándar, más en media, pues igual no consigue sacar tanto rendimiento como una persona que sea claramente buena programando. Esto os lo he dicho, pero bueno, con buenos desarrolladores, pues sí que hay mejoras en el tiempo, que es entre el 10 y el 20%, ¿vale? La media era 14, pero depende, es muy condicionada a la tarea que estén haciendo. Los porcentajes más bajos era cuando estaban arreglando errores, que ya hemos dicho
que esto es complicado o haciendo código complejo. Y cuando era código nuevo o hacer unit test, pues había mejoras muy, muy grandes que llegaban casi al 20, de manera individual, porque esto es la media de todos los que han participado en este estudio. De manera individual había gente que creo que llevaba el 25% de mejora del tiempo, porque claro, si puedes hacer que GitHub, por ejemplo, te haga todo el unit testing, pues eso que te ahorras. Siguiendo con esta idea, eso, código nuevo y unit testing, impresionante las ganancias que consigues ahí en tiempo, porque sobre todo, por ejemplo, o sea, código nuevo, hay mucho código repetitivo y estándar de, bueno, hay que crear una serie de clases, hay que hacer una estructura de código inicial para después rellenarla. Claro, todo esto, que es que no pues ocupa tiempo, y con GitHub Copilot esto te lo puedes generar muy rápido y muy fácil. Y lo mismo con unit testing. Unit testing a partir del código, que sea automático y que se ejecute en los procesos de construcción de la aplicación, bueno, hacerlo a mano requiere mucho tiempo. Y en este caso GitHub Copilot lo hace muy bien. Te lee el proyecto, el código, entiende las diferentes clases y objetos que hay y te genera unit testing muy rápidamente y muy bien. Y ahí pues conseguimos ganar mucho tiempo. Por otro lado, intentando corregir errores o código muy complejo, pues realmente aún no conseguimos grandes mejoras de tiempo. Esto es como todo, ¿no? La inteligencia artificial aún está avanzando, cada vez lo hace mejor, pero bueno, para casos complejos son complejos. No hay una solución estándar que sepas que va a funcionar para todo el mundo y en general, pues bueno, requiere mucho más esfuerzo y son mucho más difíciles de realizar, también para una inteligencia artificial, por muy potente que sea. Entonces, bueno, estas son las conclusiones. Y a nivel de mejores prácticas, pues bueno, lo que hemos visto es que es importante entrenar a los desarrolladores en su uso. Como hemos dicho antes, lo más senior o con más experiencia, pues mejor lo hacían. Y también contra más tiempo estaban usando la tool, pues veías que algunos pues iban mejorando. Entonces, claro, solo dar la tool y dejar que cada uno descubra cómo funciona, pues no es tan ideal como entrenar un poco y enseñar lo que pueda hacer. Con eso son grandes resultados. Y después, eso, remarcar mucho que la tool no reemplaza a las personas y se deben reemplazar. ¿Vale? En general, los copilots son herramientas muy potentes que nos ayudan al día a día, pero debemos pensar que el código es casi como artístico, es casi como hacer arte. Y eso pues necesita personas detrás que lo puedan guiar, que puedan realizarlo bien y puedan opinar de si una cosa está bien hecha o no. Y esto no es reemplazable. Lo que puedes hacer es mejorar sus tiempos con la tool, pero la idea en general, creo, de la inteligencia artificial nunca debería ser reemplazar a las personas, debería ser ayudarlas, en todo caso. Bueno, entonces estos son los resultados de nuestro estudio. Para finalizar, os explico un poco los diferentes planes que hay de GitHub Copilot. Primero de todo, actualmente hay un plan gratis. ¿Vale? Simplemente necesitas una cuenta y que la cuenta no esté asociada a una empresa. Eso es importante. Porque claro, si estás asociada a una empresa es que eres una empresa, ¿no? Y no vale. ¿No? Pero a nivel individual, tú que tienes una cuenta de GitHub y quieres experimentar un poco con este Copilot, pues hay la opción gratis. Esta opción gratis evidentemente es muy limitada. Tienes un límite de prompts request por mes, ¿no? Y pues, en fin, te limita un poco lo que pueda hacer. Pero es un buen inicio para ver lo que puede hacer y bueno, y tener una idea de si pega con la manera de trabajar y ver, ¿no? Cómo funciona. Después tenemos el modelo Pro. Este está pensado, bueno, para estudiantes y profesores y después también para personas individuales. Similar al modelo gratis, la idea es que, bueno, si tú haces código abierto o quieres experimentar, bueno, tienes el modelo Pro que ahí sí, aquí ya no te limita y tú puedes ir haciendo y usando diferentes modelos de IA y generando código. Pero bueno, entonces, si es una empresa,
el Pro no está permitido de entrada, ¿no? Tienes que usar el Business o el Enterprise. La diferencia entre estos dos es a nivel más de configuración un poco de Copilot y de los modelos de inteligencia que ofrece. El Enterprise pues, ofrece más modelos, ¿no? Entre los cuales puedes elegir, ¿no? y escoger pues, modelos más potentes, más modernos. Y bueno, personalizar un poco la experiencia. Pero bueno, al final, si eres una empresa, pues tanto el Business como el Enterprise dan muy buenos resultados. Y bueno, esto era la introducción y la explicación a GitHub Copilot con nuestros casos de usos. Ahora os paso con demos reales con Agustín. Vale, buenos días a todos. Muchas gracias, Dani, por tu parte. Estoy ya compartiendo yo. Vamos a comentar los casos de uso donde vemos que se le puede obtener más potencial a GitHub Copilot como complemento. ¿Vale? Bien, casos de uso. ¿Dónde hemos visto mayor productividad o mayor rendimiento en GitHub Copilot? Podemos tener diversos casos de uso y sobre todo aplicará a cada contexto de cada técnico, cada desarrollador. Pueden ser infinidad de casos de uso, pero como digo, donde hemos visto ese plus que le hemos ganado mucho tiempo al desarrollo de software y en qué tareas, ¿no? Pues por ejemplo, como detalle en esta diapositiva, a la hora de extender nuestra aplicación con nuevas funcionalidades, donde tengamos que añadir pues, nuevos módulos, donde también haya parte de tareas que tengamos que aplicar maquetación visual, ya sea en lenguaje HTML o en algún otro lenguaje como pueda ser para dispositivos móviles como Flutter, contamos con una herramienta muy potente donde de hecho vamos a ver a continuación en la demo no solamente el propio complemento como GitHub, pero también extensiones del propio GitHub que lo van a hacer mejor al GitHub Copilot. Por ejemplo, puedo adelantar de una extensión nueva que se llama Visión, que solamente con adjuntarle una imagen, él ya nos puede maquetar, nos puede hacer toda la representación visual de una tacada, complementando de ese modo toda la tarea de un diseñador web o de una persona responsable de hacerla, ¿no? Simplemente para agilizar el desarrollo. Donde también hemos visto una mejora sustancial en el desarrollo de la propia tarea y sobre todo en la puesta en marcha en los tests y en el rework, ¿no? Es decir, en esas rectificaciones de código hasta dejar el sistema maduro y fiable. En las integraciones con terceros, muy potente. Cuando tenemos que conectarnos con una API, cuando tenemos que integrarnos con un sistema, por ejemplo, de gestión de almacenes en nuestro propio ERP, como pueda ser SAP, infinidad de situaciones y de contextos, pero sobre todo en integraciones, donde normalmente un desarrollador debe de leerse una documentación previa, debe de tener una toma de requerimientos para saber de qué manera y cómo se debe de integrar con ese sistema. Contamos con GitHub Copilot, que lo va a leer, lo va a entender más rápido que nosotros y nos lo va a escribir. Como bien ha dicho anteriormente mi compañero Daniel, GitHub Copilot es muy potente, pero en manos de un programador. Si no eres programador, GitHub Copilot me atrevería a decir que no sirve para nada. Desde el minuto 1 ya empieza a ayudarnos. ¿Cómo? Simplemente el programador tirando líneas de comentario, ¿vale? Hay otros ejemplos como caso de uso, pero ya he dicho, repercute directamente en el contexto del propio técnico, ¿no? Aquí hemos añadido algunas más, como puedan ser, pues esa tarea un poco tediosa de localizar esos puntos calientes de nuestro software donde nos viene muy bien tener trazas y tener logs de posibles eventos que estén sucediendo, posibles errores que se produzcan en la ejecución o simplemente porque tengamos que crear una capa de persistencia de datos donde nos tengamos que comunicar con una base de datos y simplemente queremos que a través del modelo de datos ya GitHub Copilot nos genere todas las operaciones CRUD, create, de leer, actualizar, borrar y todo hasta con sus consultas. GitHub Copilot nos va a reducir muchísimo los tiempos en tareas repetitivas y tediosas si sabemos también cómo dirigirnos a GitHub Copilot y cómo sacarle el máximo partido. ¿Vale? A continuación tenemos ya la parte de demos que voy a dejar de compartir para compartir lo que es los dos IDEs en los que hemos preparado la demo. Hemos preparado una parte de demo que radica en desarrollo frontend con el framework Angular. Esta parte la realizaremos desde Visual Studio Code. Aquí matizar y dejar muy claro que el complemento de GitHub Copilot, donde mejor integrado está, es en Visual Studio Code. En Visual Studio también está integrado, pero no es tan potente o no ofrece para mí la funcionalidad clave que es el Copilot Edit. Aquella tool que se va a analizar tu código y te va a manipular el código y te lo va a modificar a razón de aquella solicitud que le hemos hecho. Bien,
Hay otra segunda parte en la que la demo radica en Visual Studio normal, vamos a decir, el que no es Code. Y aquí veremos una parte de código backend. Un segundo que comparto esa pantalla. ¿Vale? Como comentaba, aquí tenemos Visual Studio Code, donde ya a la derecha podéis ver la pantalla o la sección del complemento. Actualmente podéis ver que tengo una pestaña para Copilot Edit y para la parte de chat. La parte de chat es simplemente si quiero interactuar con el modelo de inteligencia artificial, pero no con el objetivo, con la intención de que manipule mi código, sino simplemente de resolver dudas, de preguntarle algo concreto sobre el lenguaje en el que estamos trabajando o hacerle preguntas simplemente, ya digo, sin la intención de que modifique o manipule lo que es mi solución y mi código fuente. Sin embargo, contamos también con Copilot Edit, que ya todo lo que le especifiquemos aquí, el complemento se va a encargar, si sabemos cómo dirigirnos bien a él, que básicamente radica en qué contextualizarle, ahora hablaremos un poco del término contextualizar, y él va a intentar por sí solo terminar o generar todo aquello que le pedimos, ¿vale? En este primer ejemplo, aquí tenemos una aplicación sencilla en Angular. Como digo, solamente tiene pues un módulo, el módulo principal, en el que hemos dejado una pequeña toolbar, que la podéis ver aquí, pone Welcome, y ya tiene secciones o tiene un enlace, bueno, estos te vienen de prueba, por así decirlo, pero ya sí, previo al webinar, ya le he solicitado yo a GitHub Copilot que me extienda mi aplicación web. Y básicamente lo que le he pedido, que ahora lo repetiremos, le he pedido que me añada un nuevo módulo que se llama el módulo de Customer. Él se ha encargado de ir generándome todos los ficheros del propio módulo, pero también se ha encargado de referenciar el módulo en los puntos que repercuten o que afectan, que sería el app module y toda la parte del enrutamiento, y además ha tenido, digamos, el detalle de, sin yo pedírselo, establecer aquí un botón a la derecha con un icono que ha generado él, ya sabiendo que le he solicitado un módulo customer, ha puesto un icono de user y se ha encargado también de configurarme lo que es la navegación. Si yo entro a la raíz de mi aplicación web, no tengo nada, pero ya luego me encontré con el botón de customer que si clicaba me abría o accedía a la sección de customer, ¿vale? ¿Cómo podemos interactuar con GitHub Copilot desde Visual Studio Code? Pues bueno, como punto principal o de partida para todos aquellos que no lo tengan instalado, como previamente ha comentado mi compañero Dani, desde la parte de extensión podemos buscarla y la instalamos, ¿vale? Solamente son 2 minutos y luego iniciando sesión con tu cuenta de GitHub. Ya lo tendríamos disponible en este icono que se sitúa aquí arriba un poco a la derecha, ¿vale? Como comentaba, tenemos la herramienta o la tool de chat para interactuar con la inteligencia artificial. Tenemos el menú de Copilot Edit, donde se va a encargar de manipular nuestro código. Y aquí abro paréntesis porque, aunque nos genere el código y nos vaya escribiendo todo lo que hay que escribir para tener esa funcionalidad que le pedimos, él nunca guarda nada y nunca da nada por hecho. Hace falta que el programador, el desarrollador, vaya confirmando, ¿vale? Bien, también tenemos siempre disponible la opción de utilizar un atajo de teclado que es Control-I para acceder a ese prompt en cualquier punto del editor. Es decir, si yo de hecho tengo el prompt aquí situado, cuando hago Control-I, pues ya se sitúa en esa línea para poder preguntarle, ¿vale? También tenemos las opciones de adjuntar ficheros o de utilizar la voz, ¿vale? Como comentaba, la importancia del contexto. Tenemos que tratar a GitHub Copilot como ese ayudante programador muy rápido y muy hábil porque tiene acceso directo al mayor repositorio de código del mundo, que es GitHub. Por lo tanto, es a él al que le tenemos que pedir de la manera más precisa qué necesitamos y cómo lo queremos. Por eso cobra fuerza el que GitHub Copilot es potente en manos de un desarrollador. Y si sabes mejor lo que necesita y lo tienes muy claro a nivel conceptual, se lo va solicitando y casi que no tenemos que teclear una tecla que sea distinta a la del tabulador, porque es la tecla oficial para ir confirmando eso que te ofrece GitHub Copilot. Vamos a hacer una prueba utilizando Copilot Edit y vamos a decirle, bueno, previamente quiero matizar que los comandos o los atajos para ver qué le podemos solicitar a Copilot están siempre con la barra invertida a la derecha o la barra del 7.
cada vez que abrimos aquí, por ejemplo, la barra del 7, ya tenemos distintos comandos o distintos prompts prediseñados que ya están destinados para hacer algo concreto, ¿no? Tenemos desde la opción de doc, que nos va a documentar aquella porción de código que tengamos seleccionada en el momento. Nos va a ofrecer también la opción de editar esa porción de código, seleccionándola y diciéndole en la parte que nos permite escribir aquello que necesitamos que nos edite. Poder explicarnos una porción de código, muy importante, cuando algo ya no lo encontramos que está desarrollado por otro compañero o incluso que te lo haya generado el propio Copilot, necesitamos a veces que nos den una explicación. Pues aquí también cobra fuerza GitHub Copilot. La opción de fix, que es para que analice una porción de código, una clase o un módulo en búsqueda de errores. Muchas veces, pues bueno, tenemos tanto código en la pantalla que a lo mejor se nos pierde ese punto y coma malicioso que está entre las líneas y que no vemos, ¿no? Pues bueno, ojalá todo fuese errores de punto y coma, pero aquí también nos ayuda en errores más complejos. También tenemos la opción de automáticamente generar. Bueno, necesito que me generes X clase o X módulo o un helper o un mapping. Bueno, lo que necesitemos se lo podemos solicitar. Y también la parte que ha sido comentada previamente, la de unit test. Podemos seleccionar cualquier parte del código y GitHub Copilot nos va a generar ese test. Bien, como punto importante, aquí estamos actuando sobre un fichero concreto y estamos diciéndole un poco en el punto en el que debe de contextualizarse, ¿no? Pero también tenemos la opción de, en vez de escribir la barra del 7, poder escribir el arroba. Y aquí hay un aspecto importante que creo que se debe de destacar, y es que hay comandos que actúan, vamos a decir, en el ámbito del workspace. El workspace es nuestro área de trabajo donde está nuestro código, y GitHub Copilot se puede encargar de ciertas cosas que afecten a ese workspace o a otras cosas que afecten a Visual Code en general. Eso lo vais a encontrar con, digamos, la parte previa al comando que ejecutáis. Si veis, por ejemplo, el comando setup test afecta al workspace, y si ejecutamos este comando, GitHub Copilot nos va a configurar Visual Studio Code con todas las dependencias y todas las necesidades que hacen falta para tener configurado la parte de unit test en Visual Studio Code. Bien, vamos a realizar un ejercicio con la parte de edit, y aquí vais a ver la importancia del contexto. Yo le voy a solicitar que me generar un nuevo módulo que se llame billing o facturación o como queramos llamarlo, ¿vale? Y que esté referenciado y accesible desde la página principal de nuestra web. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir más ficheros al contexto. Si el programador conoce el framework de Angular y tiene experiencia, sabrá que es importante pues, meterle en el contexto el app module, meterle en el contexto también el app routing, meterle en el propio contexto también el app component HTML, que es donde está el menú o la toolbar superior. Y cuando ya le hemos contextualizado los ficheros que entendemos como desarrollador que va a tener que manipular GitHub Copilot, aquí se vuelve muy eficiente y muy preciso, porque rara vez he detectado que se deje un paso sin hacer o que esté incompleto o que sea erróneo. Vamos a intentar ejecutar el prompt. Como digo, estamos desde la parte de edit y él aquí ahora va a intentar explicarnos lo que va haciendo y además lo va a ir realizando conforme nos explica. Creo que llegará un momento en el que GitHub Copilot, la licencia se venderá con un pequeño teclado que solamente tenga la tecla del tabulador, porque es casi lo único que nos tenemos que dedicar si le sabemos sacar el potencial a Copilot. Vamos viendo que está actuando en todos los ficheros que debe de tocar, ¿vale? Ahora mismo ha tocado el app routing module, donde ha añadido la nueva ruta al módulo. Ni siquiera tiene creado todavía el módulo, que será de las siguientes tareas que está haciendo. Está añadiendo el link al módulo de billing en la toolbar y yo tengo las manos levantadas, no estoy tocando nada. Mientras vamos viendo que va haciendo su parte, podemos también comentar que simplemente Copilot nos va a empezar a sugerir código con escribir comentarios de código en el propio fichero, que ahora también podremos verlo, ¿vale? Vamos a dejar un poco que termine. Y aquí también os voy a demostrar
que todo lo que está escribiendo, todo lo que está haciendo, no está almacenado, no está guardado. Él no confirma esos cambios. Tenemos que ser nosotros. Una vez él finaliza, que será cuando termine aquí el loading de working, pues tendremos que ir dándole a keep o a undo conforme veamos si lo ha hecho bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos que ha añadido el módulo, podemos darle que lo guarde. Aquí ha tenido o ha añadido, mejor dicho, lo que es el link a la sección de billing. Incluso él ha generado un SVG, que es el icono, al igual que me lo generó anteriormente. Le puedo dar también a Keep. Este que es el Billing Routing Module, que efectivamente accede a su propio componente. Aquí vemos que es el propio Billing Module que lo acaba de implementar y ha añadido pues el Billing Routing Module a esta clase también. Vamos revisando todo y vamos confirmando. Incluso aquí el HTML, Billing Module, Welcome to the Billing Module. Perfecto. Nos ha creado también la parte CSS con el estilo. Y esto ya lo guardo. Esto ya lo guardo también. Él va compilando. Y aquí, si se queja, es seguramente porque no tenemos guardado el Billing Module. Efectivamente, aquí no lo tenemos guardado. Vamos a ir revisando si tenemos todos los ficheros que estén guardados. Este está, aquí falta el component. Siempre también podemos darle a salvar todo. Y aquí vemos que nuestra aplicación ha compilado. Yo no he modificado ninguna línea, no he tenido que editar absolutamente nada e incluso ya vemos aquí que ha añadido un nuevo icono. Bueno, a lo mejor el icono no es el más apropiado, pero ya no ha quitado todo el trabajo duro y el trabajo pesado de ir generando cada fichero con la de tiempo que hay que invertir, no simplemente en crear un nuevo fichero, nombrarlo, referenciarlo, crear el HTML, el CSS, el routing. Bueno, pues aquí ya hemos ganado algo de tiempo, ¿vale? Bien, una vez que hemos terminado aquí, en la parte de Visual Studio Code, me gustaría también enseñaros la parte de código backend que hemos hecho un poco para complementar o completar la demo en el webinar. Este proyecto es de tipo Web API en NetCore, tecnología NetCore, y ya el proyecto de inicio ya nos crea un controlador, ¿vale? Un controlador con un método get y un método post que incluso fue creado a través de comentarios con GitHub. Si os fijáis aquí, create a weather forecast, pues un método post y esto ya me lo generó él, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a quitar porque tampoco es importante. Aquí hemos intentado construir una API que nos va a servir para hacer esa integración con la parte frontend, ¿vale? Podríamos empezar simplemente creando una clase, porque ya la parte de customer la tengo creada y para completar la demo pues podríamos crear una clase para esa factura y ya podríamos poner simplemente aquí comentarios como clase para gestionar las facturas de los clientes. Un simple comentario donde yo ya levanto las manos y él ya me va a sugerir y aquí es a golpe de tabulador. Voy dándole intro y él ahora me sugiere Customer ID, correcto, tiene que tener una referencia al cliente, la factura. Sigo y me propone una fecha, importante también, una descripción, un total, un name, una address y así podemos estar hasta que lo tengamos completado. Él siempre te va a sugerir más campo, más propiedades acorde a los comentarios que hemos establecido. Lo vamos a dejar un poco aquí porque lo que ahora os quiero enseñar es un poco las diferencias en cómo hemos visto el complemento en Visual Studio Code y cómo vemos el complemento en Visual Studio normal, ¿vale? Aquí lo tenemos simplemente en la modalidad de chat, pero también tenemos lo que es la barra del 7 y también aquí tenemos lo que es la almohadilla para referirnos o para situar a la gente, al asistente que tenemos detrás del GitHub Copilot, contextualizarlo en ese fichero, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio rápido que es solicitarle, aquí le vamos a solicitar que genere, le voy a poner en contexto con el modelo billing del bill model, le voy a decir que genere un controlador con todos los métodos CRUD necesarios.
Él ahora, a diferencia de Visual Studio Code, que como antes decíamos con la tool de Edit, él era capaz de ir insertando ese código donde corresponda, aquí lo que hace es que nos lo genera y con todo generado yo puedo insertarlo en un nuevo fichero. Bueno, también es bastante práctico. Lo inserto en un nuevo fichero, analizo un poco el fichero y veo que efectivamente él ya me ha metido el build controller, me ha metido el build model para hacer el get. Bueno, o sea, me está diciendo que retorna una lista de build model, pero en los posts él ya me ha situado digamos, la clase que corresponde como parámetro de entrada tanto en el post o en el put. Y aquí también en el delete, que lo hace siguiendo buenas prácticas, me pasa el identificador del elemento a borrar. Bien, solamente tenemos que coger nosotros y hacer un guardado para almacenar nuestro nuevo build controller. Bueno, pues nos situamos en la carpeta que corresponda y lo guardamos. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Y si ahora nosotros simplemente nos vamos al explorador de soluciones y ejecutamos nuestra API, vamos a ver ahora que la página de Swagger, que digamos la página que se genera para poder visualizar los distintos endpoints que tiene mi API, vamos a poder utilizar ese fichero para generar un fichero JSON con toda la definición de esa API y nos vamos a ir a Visual Studio Code para que nos genere esa capa de, digamos, de comunicaciones entre frontend y backend. Fijaos aquí que ya está abriendo lo que es el Swagger. En la definición del Swagger ya ha tenido en cuenta el build controller, el customer que estaba antes y el que trae de ejemplo. Bien, pues vámonos al fichero JSON de nuestro Swagger. Este fichero JSON yo lo puedo guardar y si me voy, por ejemplo, aquí, abro un nuevo fichero TXT y lo voy a guardar, por ejemplo, y que se llame API webinar.txt. Lo tengo lo voy a guardar en documentos. API webinar TXT. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a nuestro Visual Studio Code y simplemente vamos a añadir nuestro fichero temporalmente. Vamos a añadir a nuestro Visual Studio Code. Lo tenía aquí en documentos, API webinar y lo voy a añadir. Bien, ahora voy a coger y ya me ha contextualizado el fichero aquí abajo en la parte de Copilot Edit, ya no ha contextualizado nuestro API webinar TXT. Bien, ahora voy a ejecutar un prompt que tenía preparado donde le vamos a pedir que genere un servicio para realizar, aquí se lo voy a especificar, genera un servicio para realizar las peticiones al servicio web especificado en el fichero API webinar TXT. Necesito que además generes un fichero de environment para añadir la dirección del servicio web. No quiero que me ponga hardcode o en texto, quiero que me ponga la URL de mi servicio. Quiero que lo haga siguiendo buenas prácticas, que me lo meta en el fichero de environment. Y no existía previamente el fichero de environment. De eso se está encargando ahora. Si os fijáis, está generando el fichero API Service a partir del fichero de definición de una API que he desarrollado como backend. Aquí sí creo que se saca un potencial enorme de GitHub Copilot porque nos está evitando tener que codificar todo ese ABC de peticiones get, post, put, delete, siguiendo una documentación o siguiendo una definición de API, ¿vale? Ahora aquí podemos ver que efectivamente él ha importado incluso el fichero de environment, ha creado ese API service y ha creado todas las peticiones a mi API de build y a mi API de customer. Muy importante. Ahora os quería comentar muy rápidamente, y porque me quedo sin tiempo, para todos aquellos que quieran probarlo, que en la parte de chat podéis instalar un componente que se llama visión. El componente visión, cuando le deis al intro, hay que complementar GitHub Copilot con una API key de Azure OpenAI o de OpenAI. Esto es porque utiliza la funcionalidad de Computer Vision para analizar esa imagen que le adjuntamos y poder realizar peticiones sobre esa misma imagen, como por ejemplo maquetar en Flutter, maquetar en HTML, cualquier tipo de petición que necesitemos realizarle sobre una imagen nos va a ayudar muchísimo. Hemos hecho pruebas de maquetar
a partir de un simple PNG y reducimos los tiempos de desarrollo en frontend de una manera muy importante. ¿Vale? Y hasta aquí la demo. Dejo de compartir, Nico, te doy paso. Gracias, Agustín. Gracias. Muy bien, pues vamos con las conclusiones. En resumen, podemos quedarnos con las siguientes ideas en el día de hoy. La primera, y tomo las palabras de Agustín, GitHub Copilot no te hace desarrollador, pero cuanto mejor desarrollador seas, más se nota la ayuda de este producto. En cuanto al aumento de productividad, los dos axiomas de la inteligencia artificial actual son que es capaz de resumir información, sea el canal que sea, y que es capaz de generar información, sea el canal que sea. Al igual que ya tenemos interiorizado que podemos escribir correos, documentos farragosos con Copilot, ChatGPT o la aplicación de IA que sea, debemos interiorizar que podemos hacer lo propio con código. Hemos visto casos de uso que tradicionalmente podían suponer proyectos de meses, como la integración entre aplicaciones, y que actualmente, gracias a herramientas como GitHub Copilot, podemos reducir drásticamente el tiempo y el coste de estas integraciones. Después tenemos la mejora de la calidad del código. GitHub Copilot puede sugerir que evites ciertas sintaxis que usas habitualmente y que son redundantes. Evidentemente es importante, no, fundamental revisar y validar el código que está generando GitHub Copilot antes de usarlo en nuestras aplicaciones. Y finalmente tenemos la adaptabilidad. Puesto que GitHub Copilot aprende de los patrones de codificación del usuario y se adapta a su estilo de trabajo, pues eso facilita la integración de esta herramienta pues con diferentes entornos de desarrollo o IDEs, como ha ido mostrando Agustín. Bien, hasta aquí la parte del webinar de hoy. Como siempre, anunciamos el próximo webinar que se celebrará el próximo día 24 de abril y que tratará sobre cómo generar documentos automáticamente con inteligencia artificial. Por último, si alguien quiere que le ayudemos, podéis contactarnos a través de este correo que vemos por pantalla o a través de nuestra página web en la sección Contacto. Vemos que en el día de hoy no han salido preguntas durante la presentación, aunque si alguien se anima, ahora tenemos algunos minutos para comentarlas. También somos conscientes de que el webinar de hoy ha sido un poco atípico en el sentido de que veníamos de una serie de webinars, digamos, más funcionales, más de ver un producto de usuario final, y hoy hemos visto algo más técnico. Aún y así, lo dicho, ahora tenemos unos minutos. Si alguien necesita alguna cosa, tenemos a Agustín y a Dani disponibles para todos vosotros. ¿Nadie tiene preguntas? No. Estupendo. En ese caso, cerraríamos el webinar aquí. Lo dicho, si tenéis alguna duda, por favor, contactadnos y estaremos encantados de comentarla con vosotros. Esperamos que el webinar haya sido provechoso para todos y para todas y esperamos seguir en contacto. Muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis todos y todas un muy buen día.